Hola, bienvenidos a este segundo video de Poder Ambiental. Como les venía diciendo la vez pasada, las gatas y yo estaremos hablando de temas ambientales. El tema ambiental del que vamos a tratar el día de hoy son hitos ambientales. Vamos a estar hablando un ratico sobre este primer gran hito ambiental, que es Estocolmo 1972. Estocolmo 1972 es la primera conferencia de las Naciones Unidas que es sobre medio ambiente. Toma lugar en Estocolmo, en Suecia, entre el 5 de junio y el 16 de junio de 1972. Como dato interesante, la fecha de inicio de esta conferencia es la que se convierte eventualmente en el Día Mundial de la Tierra. Entonces, por eso es que se celebra el Día de la Tierra el 5 de junio, porque es el primer día de la primera conferencia de las Naciones Unidas sobre medio ambiente. Si vamos a hablar de hitos ambientales, pues hay que decir, pues primero, ¿qué es un hito? Un hito es, de acuerdo a la Real Academia de la Lengua, una persona, un hecho clave y fundamental dentro de un ámbito o contexto, ¿cierto? Entonces, es fundamental porque es una referencia y a eso va el pensamiento cuando se piensa en algo. ¿Cuál es un gran ejemplo de un hito cultural? Por ejemplo, la Guerra de las Galaxias. La Guerra de las Galaxias fue estrenada el 25 de diciembre de 1977 y es, pienso yo, uno de los componentes culturales más importantes de nuestra época, que ha inspirado la ciencia ficción como género y que ha generado diferentes imaginarios desde las personas. Entonces, es un hito cultural en la medida en la que cuando la gente piensa, o por lo menos la de mi generación, yo tengo 42 años, cuando piensa en ciencia ficción, muchos piensan en la Guerra de las Galaxias. Darth Vader. Star Wars. Bien, entonces, teniendo claridad sobre qué es un hito, los hitos son importantes porque ayudan a construir pensamientos, conceptos y sirven como referencias para llevar cosas hacia adelante. Entonces, este primer hito ambiental al que me gustaría referirme el día de hoy pasó hace 50 años. En junio 5 de este año se cumplen 50 años de la primer cumbre mundial de la Tierra organizada por las Naciones Unidas. Entonces esto pues, es un evento de las más grandes proporciones porque las Naciones Unidas, que es un organismo que se crea en 1945, posterior a la guerra, en 1968 dice, venga, deberíamos como hacer una cosa bien jalada sobre el medio ambiente, y dicen, listo, vamos a hacer una cosa bien jalada y la vamos a hacer en 1972. ¿En dónde? En Suecia. Listo, niñero, píntela, lógrela. Entonces, los países, 113 países, desde el 5 de junio hasta el 16 de junio, generan la primera cumbre mundial sobre medio ambiente. En ese momento en Colombia el presidente era Misael Pastrana y por parte de Colombia asistieron 4 personas. Luis Villar Borda, que era embajador en Suecia, Gabriel Betancourt, que era el embajador representante permanente ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Asistieron 2 rectores de universidades, asistió el rector de la Universidad de los Andes, que era Álvaro Salgado, y asistió Sven Cetelius, rector de la Universidad de La Salle. Estos nombres yo los saqué de la lista de asistencia de la cumbre, ¿cierto? Entonces, estas fueron las 4 personas de Colombia que asistieron a la cumbre. Entonces, un gran evento y Colombia fue allá. Bien, entonces, ¿por qué es este un hecho importante? Es este un hecho importante porque un discurso que es de una organización se convierte en un discurso de 113 países. Entonces, ese discurso se vuelve un imaginario global, algo que se empieza a perseguir como humanidad y las instituciones, las naciones que asisten a estos espacios empiezan a trabajar en pro de que lo que se discutió allá se empiece a volver política pública dentro de los países. Entonces, básicamente usted tiene un ciclo en el que hay alguien importante que dice que algo es importante, ¿cierto? Alguien poderoso e importante, en este caso las Naciones Unidas, dice,
Esto es muy importante. Después, 113 países dicen, ¿sabe qué? Estoy completamente de acuerdo, esto es súper importante. Entonces, cuando usted llega y habla con el presidente y le dice, pues no soy yo, son ellos lo que dicen y esto es claramente importante, entonces el presidente dice, pues hay que hacerlo porque todo el mundo lo está haciendo. ¿Qué dice dentro de la conferencia? Entonces, lo primero es, hay unos planteamientos. Lo primero es que se reconoce que el hombre juega un papel determinante dentro del cuidado del medio ambiente. Segundo, se establece una relación entre el medio ambiente y el bienestar de la sociedad. Se plantea que el desarrollo de las actividades humanas generan contaminación y que eso tiene la posibilidad de mejorar el medio ambiente y por lo tanto la calidad de vida de las personas, y que pues, tener un medio ambiente sano genera bienestar. Entonces, la forma en la que se soluciona eso es trabajando juntos y adquiriendo compromisos. Todo esto para proteger a la gente, que es lo más importante que tiene el ser humano, el mundo, pues. Entonces, la cumbre genera 26 principios, genera 109 recomendaciones. Las 109 recomendaciones se agrupan en 5 grandes grupos. Hay uno que tiene que ver con planeación y gestión de asentamientos para la calidad ambiental. Hay otro que va a hablar de aspectos ambientales y de la gestión de recursos naturales. Hay otra cosa que habla de identificación y control de contaminantes de amplia significancia ambiental y habla de aspectos educacionales e informacionales, sociales y culturales de problemas medioambientales, y habla de desarrollo y de ambiente. Entonces, alrededor de esto se dan como recomendaciones. Entonces dice el secretario general, dice que los países tienen que, se busca que los países trabajen en pro de, y va dando recomendaciones. Y esas recomendaciones son recogidas por los países a lo largo y ancho del mundo, y eso se empieza a convertir en política pública. Entonces, digamos un poco como para cerrar este punto, que es importante decir. Les voy a recomendar un video muy chévere que publicó el Foro Nacional Ambiental sobre Estocolmo 50 años. Ese es un video en el que unas personas muy importantes para este país, como Manuel Becerra, Julio Carrizosa y otras personas, hablan de por qué Estocolmo es un hito muy importante. Y digamos que pues, es un análisis muy interesante porque este año, en la misma fecha en la que se realizó la primera cumbre de medio ambiente, se va a desarrollar esta segunda cumbre sobre medio ambiente. Entonces, bueno, yo me emociono mucho con este tipo de cosas, pero es muy interesante como pasar a la humanidad al tablero y tratar de reflexionar cómo nos fue con esas cosas que nos planteamos hace 50 años. Digamos que hay cosas muy importantes que se han generado alrededor de esta primera. Como una primera, digamos que se generó como la arquitectura que permitió generar el protocolo de Montreal, que logró que se dejaran de producir sustancias que afectaban a la capa de ozono. Entonces, digamos que todos nos pusimos de acuerdo y dijimos, hombre, es que si seguimos con eso, no tenemos algo que nos tape de los rayos UV. Cosas importantes también se logran ahí. Se genera el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUMA, o como se conoce, el UNEP. Aquí hay una cosa muy importante, y es que ellos tienen base en Kenia, entonces genera un antecedente político muy interesante, porque ya no está como solo en Ginebra y en Nueva York, como todo ese tipo de cosas, sino que tiene un mensaje político muy interesante, que la Agencia de las Naciones Unidas que habla de medio ambiente tenga sede en África. ¿Qué consecuencias tiene en Colombia? Entonces, esto pasó en 1972, y las consecuencias de esto pues son uno, y es que se crea el Código Nacional de Recursos Naturales, como por esos años, más o menos como por el 74, por esos años se generan
hitos normativos más importantes que van a dominar como el ordenamiento ambiental como cerca de 19, casi 20 años antes de la expedición de la Ley 99 de 1993. Entonces, acá es que uno observa cómo una iniciativa internacional genera un avance político que tiene influencia en Colombia, y en Colombia eso se empieza a volver política pública y genera institucionalidad y normativa. Bien, entonces, este año se cumplen 50 años de Estocolmo 1972, muy emocionados, y los invito pues a que estemos como en seguimiento de esto y que entendamos que estas cumbres ambientales cada vez son unos hitos políticos más interesantes. Entonces, la idea es que en la medida en la que vayamos avanzando con el canal, pues vamos a ir avanzando, vamos a ir analizando cada vez más diferentes cumbres ambientales que yo considero que son hitos. Entonces, los invito entonces a que estemos muy pendientes sobre los desarrollos de Estocolmo más 50 de este año. Segundo, los invito a que me sigan en mis redes sociales y que se suscriban a este canal. Como les decía, yo publico videos cada 15 días y en los que estamos hablando pues principalmente del poder ambiental, que en este caso el día de hoy estuvimos hablando de cómo el poder de la influencia internacional ha tenido la posibilidad de generar unos imaginarios y unos referentes políticos que han influido muchísimo sobre la institucionalidad ambiental global, y en el caso colombiano dio lo que fueron las semillas de la institucionalidad colombiana durante muchos años. De manera que muchas gracias y nos vemos en el próximo video.